Hola chicos, vamos a hacer la continuación del tema que nos había quedado por ahí pendiente en la guía del mes de septiembre de física, donde vamos a hablar acerca de unos conceptitos, principalmente el concepto de diferencia de potencial, pero para hablar qué es la diferencia de potencial vamos a ver entonces qué es el potencial eléctrico. Vamos a ver que los conceptos de potencial eléctrico y voltaje son determinantes para la comprensión del funcionamiento de los circuitos eléctricos y por lo tanto tienen una gran variedad de dispositivos eléctricos. Para comprender el concepto de potencial eléctrico, vamos a hacer una analogía con los conceptos de energía potencial gravitatoria y energía potencial eléctrica. Entonces, tal y como se visualiza ahí, vamos a imaginarnos que eso es un arbolito, ¿okay? Vamos a colocar por acá el puntero, vamos a imaginarnos que eso es un arbolito, ¿ok? Y que eso es una fruta, o sea, una naranja que está acá en una de las ramitas de ese arbolito, ¿verdad? Vamos a ver que en este caso, en esa imagen de acá, vamos a visualizar que es un arbolito. Supongamos que esa naranja, de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente, en la parte de energía mecánica, esa naranja posee energía potencial gravitatoria por el hecho de estar ahí simplemente en reposo, ¿verdad? Por el hecho de estar ahí en cierta posición, a cierta altura, va a tener energía potencial gravitatoria por el hecho de estar aquí en reposo. Vamos a ver que en este caso, con respecto a un punto de referencia, que el punto de referencia sería aquí la ubicación que ya tiene en el arbolito, dice que hay cierta distancia, hay una cierta altura y a eso le conocemos energía potencial gravitatoria, por justamente la altura a la que ella se encuentra, tomando en cuenta que a la hora de que ella se quiera mover hacia abajo, habría que determinar además que la gravedad influye sobre ella. Vamos a ver que en este caso, si la naranja cae al suelo o se desprende, esa energía potencial se convierte en energía cinética. Al llegar al suelo, esa energía potencial ya no existe como tal. En el momento en que esta naranjita ya madure lo suficiente y se caiga al suelo, la energía que ella tenía en reposo con respecto a la altura en la que ella se encontraba en ese arbolito ya deja de existir y se convierte en energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. Entonces vamos a ver que esa energía potencial gravitatoria en la que ella se encontraba acá por estar a cierta altura y estar en reposo, al caer la naranjita aquí al suelo, esa energía se transforma en energía cinética. Vamos a ver que en este caso dice que si nosotros quisiéramos volver a colocar la naranja nuevamente acá en el árbol, si nosotros quisiésemos que la naranjita regrese al árbol, tendríamos que darle una energía adicional que se conocería como trabajo mecánico para poder devolverla acá arriba. Por ejemplo, si la naranja antes de desprenderse tenía 10 julios de energía potencial, habría que darle un mínimo de 10 julios nuevamente de energía para devolverla y colocarla al lugar donde ella estaba inicialmente. Entonces, si nosotros quisiéramos que la naranja regrese a su punto original, necesitaríamos mínimo darle la energía con la que ella estaba inicialmente acá sosteniéndose, ¿verdad? En este caso vamos a visualizar que esta figurita acá a la derecha es una carga. Recordemos que hemos estado representando a las cargas con una bolita. Entonces vamos a visualizar que esta carga, por estar con un valor o un signo positivo, vamos a ver que para que ella se mueva hacia esta barra, vamos a simular que esto que está acá en negrita, aquí marcado en negro, va a ser una barra que está cargada negativamente. Entonces vamos a ver que para que ella se mueva desde este punto hasta ese otro punto, ella tiene que ejercer un trabajo mecánico, o sea, un esfuerzo para lograr moverse desde este punto hasta ese otro punto. Entonces vamos a ver que según la analogía que teníamos aquí a la izquierda, tenemos una carga positiva de este lado y en el lugar del suelo vamos a tener la carga negativa. Si la carga que está acá en este campo eléctrico de la barra va a experimentar una fuerza de atracción, recordemos que al ser una carga positiva y esta barra estar cargada negativamente, recordamos que la fuerza que se daba era una fuerza de atracción, ¿verdad? En cargas diferentes se da una fuerza de atracción. Entonces,
ella no va a estar unida a la barra y esa carga tendrá una energía potencial eléctrica. De igual forma va a tener una energía por estar aquí, producto de esa posición, respecto a la barra cargada negativamente. Ahora, si la carga positiva se suelta, si esta carguita se soltara, va a ir directo hacia la barra, ¿verdad? Igual que la naranja, como se fue al piso, si esta carguita se soltara, se va a ir directo a la barra. Pero si se quiere separar, si queremos nuevamente hacer que esta carguita vuelva a estar donde estaba inicialmente, le vamos a tener que brindar energía adicional para lograr hacer que se devuelva a su lugar original, ¿verdad? Esto justamente es la definición que nosotros tenemos como energía potencial eléctrica. Dice que es la energía que posee una carga producto de la posición que se encuentra ahí, ¿okay? Así como hay una energía potencial gravitatoria, las cargas tienen una energía potencial producto de la posición que ellos tienen. Y el potencial eléctrico va a ser entonces, ya vamos a ver, que es una formulita que nosotros vamos a trabajar, donde dividimos justamente la energía entre el voltaje que se necesita para hacer que ellos se muevan. Y la W, que es una letrita nueva que vamos a estudiar, una variable nueva, vamos a ver que con ella representamos al trabajo. Veamos los otros conceptos. Tenemos entonces el concepto de energía potencial eléctrica, que es la energía que posee una carga producto de la posición que tiene respecto a otras cargas o objetos cargados en un campo eléctrico definido. Y vamos a ver que el potencial eléctrico entonces es lo que resulta, el cociente es el resultado de una división, que resulta el dividir la energía potencial entre la carga y que lo vamos a medir en voltios. Y aquí es entonces donde aparece la formulita de este tema. La diferencia de potencial entonces va a ser la definición del trabajo que realiza de un objeto para poder mover la carga de un punto A hasta un punto B por una unidad de carga. Y lo vamos a representar con la letra V. Entonces la V nos va a representar la diferencia de potencial que lo vamos a medir en voltios. La W representa al trabajo eléctrico, que en este caso lo medimos en julios. Y la Q ya ustedes la conocen, ¿verdad? Que es la carga eléctrica y lo medimos en coulombios. Por ahí ustedes tenían en la guía una preguntita de que si ustedes tenían una noción de que cuánto voltaje requería una pantalla, por ejemplo, el televisor de sus casas, para poder funcionar. No sé si hicieron ahí esa investigación. Bueno, aproximadamente muchas de las pantallas, obviamente varía la cantidad de pulgadas o el tamaño que tenga, pero muchas de las pantallas funcionan con 50 o 60 voltios. Y ahí les preguntaban que si ustedes tenían conocimiento de qué significaba eso desde el punto de vista físico, ¿verdad? Qué explicación física tiene ese concepto, que un aparato tenga cierta cantidad de voltios. Vamos a ver que el voltaje está ligado con el esfuerzo, justamente, con el trabajo que tiene que realizar cada aparato eléctrico para poder mover las cargas desde el centro de mando de ellos hasta el enchufe, por ejemplo, o del enchufe, del conector, ¿verdad? Donde está ahí obteniendo la corriente eléctrica hasta su centro de funcionamiento. Entonces tenemos algunos aparatos pequeñitos, por ejemplo una plancha de ropa que posiblemente tiene un voltaje pequeño, o el cargador de nosotros, del teléfono celular, de nosotros no tenemos voltaje, ¿verdad? Del teléfono de nosotros tienen voltajes pequeños, ¿verdad? ¿Qué implica un voltaje pequeño? Que tiene que realizar un esfuerzo menor, un trabajo menor para poder mover las cargas desde el enchufe hasta el aparatillo y hacerlo funcionar. Mientras que algunos otros aparatos, como por ejemplo una cocina eléctrica, que algunos inclusive necesitan una conexión 220, o por ejemplo una secadora de ropa, o algunos aparatos más grandes, tienen un voltaje muchísimo mayor, lo que implica que tienen que hacer un esfuerzo mayor, un trabajo mayor para poder movilizar esa cantidad de cargas. Por ahí, la vez pasada les había comentado acerca de los cables de alta tensión, ¿verdad? Cuando estudiamos el concepto de campo eléctrico, donde visualizamos, vean, la calidad de cables que tienen esos chunchillos, ¿verdad? De donde vienen, son posiblemente lo que les llaman cables primarios, donde viene la principal cantidad de corriente eléctrica que después ahí se va distribuyendo en cables de menor tensión y que es lo que nos llega hasta nuestras casas, ¿verdad? Que ahí es lo que mencionábamos acerca del campo eléctrico. El campo eléctrico que se presenta a través de estos aparatos o alrededor de esos cables
es, imagínense, súper considerable. Por eso es que, por ejemplo, no se puede vivir cerca de esos lugares donde hay cables de alta tensión porque son nocivos para la salud humana. ¿Qué significaba entonces físicamente un voltaje de 110 voltios? Por ejemplo, bueno, implica que hay 110 julios sobre cargas para poder realizar ese trabajo. Es decir, recordemos que el julio es la unidad de medida del trabajo y la C es la unidad de medida del coulombio. Quiere decir que se requiere un trabajo eléctrico de 110 julios para mover una carga de 1 coulomb por ese sistema. Y por ahí venía el concepto de generador de Van de Graaff, que es chivísima. Nunca he tenido la verdad la oportunidad de jugar o de conocer un generador de Van de Graaff en persona. Es un aparato eléctrico chivísima, el cual tiene la capacidad de acumular altísimos voltajes y hay, bueno, de tamaños considerables. Básicamente, una persona, es muy característico, si ustedes buscan el generador de Van de Graaff, en internet van a aparecer muchas personas así que parece que están despeinadas porque él al tocar este aparatito, este generador de Van de Graaff, se polariza nuestro cuerpo, como habíamos visto al inicio del tema de la vez pasada. Al polarizarse, al adquirir una carga eléctrica, cada uno de nuestros cabellos se van a repeler entre sí y entonces se levantan repeliéndose unos entre otros. Entonces se da ese efecto así característico. La verdad nunca he tenido la oportunidad de conocer uno en persona, pero debe ser un aparato chivísimo. ¿Por qué los cabellos se ponen de punta? Bueno, dice que al tocar el generador las cargas positivas del cabello son atraídas por este y entonces el cabello queda negativo y se repele entre sí. Entonces cada cabello adquiere una carga negativa y obviamente recordemos que en la guía pasada estudiábamos que entre cargas iguales existe una fuerza de repulsión, de manera que cada cabello se va a repeler entre sí. Y aquí tenemos entonces un ejercicio resuelto para que visualicemos la fórmula de diferencia de potencial. En este caso el ejercicio dice, la diferencia de potencial entre dos puntos es de 6,3 voltios. Vamos a encontrar el trabajo necesario para mover una carga de 2,2 por 10 a la menos 8 coulombios entre esos dos puntos. Entonces, determinando los datos, tenemos que esos 6,3 voltios, habíamos visto que lo que se mide en voltios es la diferencia de potencial que corresponde a V, ¿verdad? Entonces, en este caso, 6,3 voltios, lo colocamos acá en los datos con V. Nos indican que vamos a encontrar el trabajo necesario, o sea, el trabajo es lo que vamos a averiguar. ¿Y con qué letrita representamos al trabajo? Con la W. Entonces, W va a ser nuestra incógnita, el trabajo. Y nos mencionan que la carga tiene un valor de 2 por 10 a la menos 8 coulombios. ¿Qué es lo que medimos en coulombios? La carga eléctrica. Entonces la Q es lo que va a tener ese valor de 2 por 10 a la menos 8 coulombios. Seleccionando la fórmula, en este caso, como lo que tenemos que averiguar es el voltaje, el trabajo, perdón, vamos a colocar esa fórmula en un triangulito donde el trabajo quedaría arriba. Y para poder determinarlo, ustedes lo tapan con un dedito y ¿cómo nos queda la fórmula? Voltaje por la carga eléctrica. Entonces, en este caso, mira, no sustituí aquí los datos. Bueno, aquí quedaría la fórmula, trabajo es igual a voltaje por la carga. Sustituyendo los datos, entonces nos quedaría que el voltaje, aquí en este caso iría la sustitución de datos, ¿verdad? Que sería 6,3 por el valor de la carga, que sería 2 por 10 a la menos 8 coulombios. Y si colocamos esos dos numeritos en la calculadora, nos daría un resultado de 1,26 por 10 a la menos 7 coulombios. Entonces, para esta fórmula, ahí se pueden trabajar tres posibles variables a averiguar. El voltaje, que es la formulita original, ¿verdad? Dividiendo el trabajo entre la carga. Podríamos averiguar el trabajo, que sería multiplicando estas dos variables, o la carga, que sería dividiendo el trabajo entre el voltaje. De igual forma, sí creo que fue en esta guía, al final viene un cuadrito con cada uno de los despejes, por aquello que se les haga ahí todavía se les complique cómo trabajar los despejes, entonces en ese caso ahí les agregué los despejes para que ustedes los puedan trabajar. Bueno, eso sería básicamente la explicación de esta formulita de campo eléctrico, de diferencia de potencial.